la petición del recurrente para la misión y haciendo la advertencia que los demás intervinientes, tanto el fiscal como la defensa, dieron argumentos o consideraciones de fondo, pero que estamos solamente primeramente en la fase de admisión de este recurso. Observa que el juez de garantía señaló como no aceptar el mismo, y bajo precisión conceptual este tribunal ha considerado que el no aceptar la querella se considera como no admisión. En este sentido, bajo el artículo 89, última línea prácticamente del Código Procesal Penal, que señala que la decisión de rechazo es apelable por la víctima, en este caso el señor Gabriel Enrique Carrera Pití, en concordancia también con el artículo 169, numeral 5, señala lo siguiente: resoluciones apelables. Son apelables las siguientes resoluciones. La que rechaza la querella es por lo que ha considerado este tribunal acoger dicho recurso de hecho, y por lo tanto entramos en el conocimiento del mismo, solicitando por un espacio hasta un término de 15 minutos al licenciado Adolfo Pití Cerrut para que sustente el fondo, una apelación propiamente tal del recurso de hecho, y haciendo la advertencia que al momento del traslado, tanto al fiscal como la defensa, como ya habían intervenido, en alguna forma hicieron consideraciones de fondo, este tribunal se considera en alguna forma ilustrado respecto al mismo. Tiene la palabra el licenciado Adolfo Pití Cerrut. Reiteramos los saludos a todos los que forman parte en esta audiencia, agradeciendo de antemano a los magistrados que conforman el Tribunal de Alzada de este recurso de hecho. Señores magistrados, con la aplicación del sistema penal acusatorio, la norma es clara lo referente a los querellantes, en específico el artículo 89. El artículo 89 da los parámetros claros y precisos de qué momento una víctima puede constituirse como querellante. La primera etapa establece el Ministerio Público, y eso fue un derecho o una acción realizado por los querellantes que tenemos acá a la mano derecha. Efectivamente, al constituirse en la etapa de investigación del Ministerio Público, nacen derechos y obligaciones de una querella constituida dentro del proceso penal acusatorio. Y como nace esa obligación, y continuar a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, el artículo 341, que establece poner en conocimiento a la víctima o querellante del escrito de acusación por parte del magistrado fiscal, en este caso, existe dos razones o dos partes a las cuales se le debe notificar de ese escrito de acusación. El 341 dice: a la víctima que así lo hubiere pedido. Es decir, en este caso nos encontramos con una pluralidad de víctimas, 150, y ninguna de las víctimas, aparte de los 10 querellantes, le solicitaron al fiscal: señor fiscal, infórmeme el momento que usted presente el escrito de acusación. En este caso particular, Gabriel Enrique Carrera Pití. Y como lo sustentó el magistrado fiscal, en efecto, él sí se lo realizó a las partes querellantes constituidas.
Es decir, que nace en ese momento la obligación de ellos de constituirse como adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación autónoma y presentar acción resarcitoria. Ponen el derecho de la víctima de Gabriel Carreira Pití, igual que el señor Yacir Purcay y José Popi Varela, que no, los dos son víctimas, pero en este caso estos dos querellantes o estas dos víctimas sí se constituyeron como querellantes en la etapa de investigación y sí fueron notificados por el magistrado fiscal y debieron cumplir con este requisito. Pero aquí yo he escuchado de que porque este caso es reconocido a nivel nacional, Gabriel Carreira Pití está notificado, está informado y que se supone debió establecer la responsabilidad del artículo 341. Señores, esto es algo procesal, algo jurídico. Y no se puede tampoco interpretar como se ha venido interpretando que el hecho de que hay una representación de una persona jurídica de la firma Carreira Pití y Abogados, se le traslada todos los efectos jurídicos a una víctima que es persona natural, señores. No puede ser. Y es el derecho de la víctima que en su momento el artículo 89 le dice: señor, usted puede tanto en el Ministerio Público como en la etapa intermedia, antes del auto de apertura a juicio, constituirse como querellante. Tenemos esos parámetros jurídicos que todos los abogados aquí debemos y sabemos y debemos interpretar de esa forma. Y muy correlacionado está el artículo 90, cuando se establece: si como consecuencia del delito se ocasiona afectación a más de una persona, esta deberá acreditar su calidad de víctima en el proceso y su pretensión será reconocida por el juez en la fase intermedia. Se entiende que ya el juez en la fase intermedia es el juez de garantía que tiene conocimiento de la causa y tiene el derecho a la víctima, de acuerdo al artículo 89, presentar su escrito de querella para constituirse como tal. Me parece que el diputado en esta norma lo que quiso dar el derecho a la víctima, como pasaba en el sistema inquisitivo, se planteaban los términos para constituirse como querellante. Y el sistema inquisitivo era antes de la sentencia penal. Usted podía en cualquier momento de las tres etapas, investigación, intermedia y plenaria, inclusive en el mismo acto de audiencia, antes de dictar sentencia, constituirse como querellante y ser escuchado como víctima y querellante. El artículo 89 también lo señala y también lo indica el artículo 90. No podemos establecer obligación del artículo 341 a una víctima que no se ha constituido y no lo ha solicitado. Aplicarle este artículo 341, que es un artículo técnicamente jurídico, es establecer que todas las víctimas en Panamá sean procesalistas. Porque usted se imagina a una persona que el delito de violación carnal, que no quiera saber el proceso, que es muy común, y que le escuche por televisión, que puede ser que su agresor quede impune, que se venga a constituir como querellante en la etapa intermedia antes del auto de apertura a juicio, que la Administración de Justicia le diga: no, usted debió conocer de temas procesales y le aplicamos el artículo 341 y no tiene derecho. El proceso penal es igual para todos los delitos y en todo momento. Y lo único que está solicitando la víctima, en este caso Gabriel Carreira Pití, es ser escuchado, porque su derecho
fue vulnerado. Muchas gracias, honorable señor magistrado. Muchas gracias, licenciado Adolfo Pití. Tiene el traslado el señor fiscal. Gracias, magistrado presidente. Precisamente nosotros ya habíamos hecho mención del artículo 341, 345 y 359, pero lo que hay que tomar en consideración aquí es que desde el momento en que el señor Gabriel Carreira Pití fue llamado, ya sea a la Fiscalía, ex Fiscalía Auxiliar o a la Fiscalía Anticorrupción, para reconocer una serie de documentos, y él los reconoció, ahí se pudo percatar de que él era víctima. Habían intimidades de su vida que fueron desplegadas de forma ilegal. Así que una vez que él se constituye en víctima, él sabe que es una víctima. Y hay 49 víctimas reconocidas. Entonces el artículo 341 es muy claro. La víctima que así lo solicite al magistrado fiscal. Entonces yo no se le puede permitir o más bien pasarle la carga de las notificaciones de un artículo cuando en realidad se exige que la víctima solicite al magistrado fiscal que le comunique sobre la acusación. Si eso no se da, el magistrado fiscal no puede estar correteando víctimas que a lo mejor no tienen interés, como ha pasado con muchos otras víctimas que no se han apersonado al proceso. Entonces, eso es lo único que queremos plantear. Lamentablemente pretermitió la facultad de ser querellante a estas alturas, cuando ya estamos en la fase final de la fase intermedia. ¿Qué posición va a asumir, si fuera el caso, la presente víctima? Así que otra vez tenemos que plantear que solicitarle al Pleno que mantenga la posición del magistrado de garantía y pues le niegue la condición de querellante. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Tiene la oportunidad la defensa, si a bien tiene. Señor magistrado, en atención a lo que preceptúa el artículo 340 del Código Procesal Penal, el cual consagra dos tipos de legitimación. La legitimación activa, al inicio del artículo 340, cuando dice: cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos para someter a juicio público al imputado. Ricardo Martinelli nunca fue imputado. Esa es la legitimación activa. Y está la legitimación pasiva, que dice: la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formulación de imputación. En base a lo anterior, entonces le solicito a ustedes, dentro de este acto, se haga uso de lo preceptuado, y esa es mi petición, en el artículo 199 del Código Procesal Penal, el cual establece la nulidad procesal absoluta en función de que la actuación o diligencia que se ha celebrado causa un vicio o haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías fundamentales. Como quiera que nos encontramos dentro de un recurso de hecho que fue admitido, entonces nosotros queremos indicarle de que el artículo 341 señala que el deber que tiene quien desee constituirse como querellante para transitar luego a una acusación, ya sea autónoma o adherirse a la acusación del fiscal, dice que así lo hubiera pedido. Entendemos que Gabriel Carreira es abogado, conoce las leyes y debía saber exactamente en qué momento era que él tenía que apersonarse al despacho del fiscal, como dice la norma, a pedirle, porque este es un sistema en donde incluso la defensa produce sus pruebas, donde la defensa no le solicita mayor cosa al fiscal, salvo algunas actuaciones establecidas por ley, pero esa actividad enérgica y constructiva del proceso se genera también por parte de la defensa, así como el fiscal también, dentro de su hipótesis, genera también los actos de investigación y los elementos de convicción que desee.
Pero dentro de esa libertad probatoria, la defensa también produce los que considere necesarios y pertinentes a esa hipótesis del caso. Nosotros entonces consideramos que como nos encontramos en la fase intermedia, que parte del artículo 339 en adelante y el artículo 340 establece dos tipos de legitimación, la activa y la pasiva, y en ambas se establece que tiene que estar Ricardo Martinelli imputado, situación que nunca lo estuvo conforme a la ley, porque de acuerdo a la ley se le presenta a Ricardo Martinelli en persona las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos sobre los cuales se le está haciendo una investigación. Esto nunca se dio. Y como hubo una fractura de las garantías fundamentales, nosotros entonces solicitamos lo establecido dentro del artículo 199, el cual se refiere a nulidad procesal absoluta, y así lo añadimos a nuestra solicitud. Muchas gracias. Vamos a, diga señor fiscal, algún otro elemento, porque ya hemos culminado la intervención de las partes y este tribunal entonces declara un receso para resolver el fondo del recurso de hecho. Vamos a declarar un receso siendo las 11:05 de la mañana.